nasales. También denominados huesos propios de la nariz, tienen la forma cuadrilátera. Para ese estudio presentará una cara externa y una cara interna o medial. En la cara externa podemos ver verticalmente que es cóncavo convexo. Sin embargo, en una formación transversal es convexo. En la cara externa, también denominada anterior, podemos observar un agujero, el agujero nasal. En su cara interna o posterior va a presentar dos extremidades. Una extremidad superior articular para articularse con la cara anterior de la espina nasal del hueso frontal. Y una inferior que va a ser cóncavo y va a formar parte del techo de las fosas nasales. Encontramos a un canal, el canal etmoidal, antiguamente llamado como surco nasolobar, porque atravesaba el nervio nasal o nasolobar. Ahora bien, a su vez, este hueso propios de la nariz o huesos nasales presenta cuatro bordes. Un borde superior que se va a articular con la escotadura nasal o borde nasal del hueso frontal en su extremidad interna. Un borde inferior que va a formar parte de la escotadura nasal o escotadura piriforme. En este borde inferior, como separo anatómico, encontramos la escotadura etmoidal o escotadura nasal. Un borde interno que se va a articular con el lado opuesto y un borde externo o lateral que se articula con el borde anterior, de la apófisis frontal del maxilar superior. Los huesos nasales son de tejido esponjoso diploico. Hueso Böhmer. El hueso Böhmer va a formar parte del tabique de las fosas nasales. Para su estudio presenta dos caras laterales y cuatro bordes. Dentro de su arquitectura es de tejido compacto y presentará dos puntos de osificación laterales derecha e izquierda. Este hueso Böhmer, en su borde superior, vamos a encontrar que se divide en dos alas, las alas böhmerianas. Estas alas böhmerianas se van a articular con la cresta esfenoidal inferior del cuerpo del esfenoides, formando la articulación esquindelesis. Sus bordes laterales del Böhmer van a confundirse y aproximarse con el borde medial de las apófisis vaginales, formando vómero vaginal. Bordes. El borde inferior se va a articular con la cresta nasal. Esta cresta nasal está formada por los bordes internos de las apófisis palatinas del maxilar superior y los bordes internos o mediales de la lámina horizontal del hueso palatino. Un borde anterior. Este borde anterior se va a articular con el borde posterior del cartílago del tabique nasal en su extremidad inferior y en su extremidad superior se va a articular con el borde posterior inferior de la lámina perpendicular del etmoides. El hueso Böhmer
la lámina perpendicular del etmoides y el tabique nasal van a formar parte del septum nasal o tabique de las fosas nasales en su pared interna. Su borde posterior de este hueso Böhmer no se articula con ninguna estructura y va a ser cóncavo y va a formar la transcavidad de las fosas nasales, también denominadas coanas o retrocavidades a ese nivel. Cigomático, hueso yugal, hueso pómulo, hueso malar. Todas esas denominaciones para esta estructura de acuerdo a los textos mencionados. Para su estudio, este hueso cigomático va a presentar una cara externa que va a ser convexa, donde toda en esta cara externa se van a insertar en la parte más prominente los músculos cigomáticos mayores. En la cara interna o medial vamos a encontrar dos superficies. Una superficie antero-inferior de forma triangular, que es la superficie articular. Esta superficie articular se va a articular con el vértice truncado de la apófisis cigomática del maxilar superior o vértice de la apófisis piramidal del maxilar. Y otra superficie no articular. Esa superficie no articular es dividida en dos porciones por una cresta, que es la cresta cigomática o cresta cigomática temporal. En una superior, que va a formar parte de la carilla temporal, y una inferior va a formar la carilla cigomática. Ahora bien, este hueso cigomático va a presentar bordes, un borde antero superior, un borde antero inferior, un borde postero superior y un borde postero inferior. En el borde anterior también se denomina borde orbitario, que va a formar parte del borde orbitario en su porción externa e inferior. En este borde antero superior va a nacer una apófisis, que es la apófisis esfenoidal. Esta apófisis esfenoidal tiene la forma cuadrilátera. En este caso, presentará una cara o lateral que es cóncava y lisa. En esta concavidad va a formar parte de la pared externa y parte del piso de la cavidad orbitaria. A su vez presenta una cara posterior. Esta cara posterior va a formar parte de la fosa temporal o temporocigomática. A su vez, esta apófisis esfenoidal o apófisis orbitaria del hueso cigomático presenta un borde anterior que va a formar parte del borde orbitario y un borde posterior. Este borde posterior es dentado y este borde posterior se divide en tres extremidades: superior, posterior e inferior. En su extremidad superior se va a articular con la apófisis cigomática del hueso frontal. En su extremidad posterior se va a articular con la cresta cigomática del ala mayor del esfenoides. Y en su extremidad inferior del borde posterior se va a articular con el borde posterior de la apófisis piramidal o cigomática. Este borde posterior de la apófisis esfenoidal u orbitaria se articula con el hueso frontal, el hueso esfenoides y el hueso maxilar superior. Podemos evidenciar a su vez en este hueso cigomático un conducto que es lateral, que es el conducto cigomático. En la apófisis orbitaria, otro conducto, que es el conducto orbitario. Y a nivel de la fosa, otro conducto, que es el conducto pterigoideo. Este conducto, los orificios,
forman parte de un conducto en una forma de Y, donde va a atravesar vasos y nervios cigomáticos, orbitarios y temporales. A su vez, este hueso cigomático va a presentar ángulos: ángulo superior, ángulo inferior, ángulo anterior y el ángulo posterior. Veamos. El ángulo anterior y el ángulo inferior se van a confundir y van a continuar con el borde anterior y el borde inferior de la apófisis piramidal del hueso cigomático. El ángulo superior se articula con la apófisis orbitaria externa del hueso frontal o apófisis cigomática. El ángulo posterior va a ser tallado a bisel a expensas de su borde posterior, y este ángulo va a articularse con la extremidad anterior de la apófisis cigomática y va a ser dentado, formando el agujero cigomático. El borde anterior, al confundirse con la cara anterior de la apófisis cigomática, recibe el nombre de borde geniano. El borde póstero superior observamos que tiene la forma de una S itálica y va a dar la presencia de una tuberosidad denominada el tubérculo marginal. En dicho borde también recibe el nombre de borde temporal porque va a prestar inserción la fascia o aponeurosis temporal. El borde póstero inferior es rugoso y va a prestar inserción al músculo iomástico o músculo maseterino. Por ende, este borde se denomina borde maseterino. Puntos de osificación. El hueso cigomático presenta un solo punto de osificación.